Bienvenidos de nuevo a una lección más del curso de Informática 2. En esta lección vamos a aprender a manejar archivos con C++. Vamos a leer archivos y vamos a escribir datos en archivos. Entonces lo primero que vamos a hacer, por supuesto, es crear un archivo. Llamamos este archivo file.txt y agreguémosle algunos datos. Entonces aquí tenemos nuestro archivo, simplemente tiene 3 líneas, es un archivo de texto sencillo. Y luego vamos a crear nuestra aplicación de C++. Primero que vamos a hacer es tener nuestra librería IOStream, por si queremos hacer alguna impresión en pantalla. Y vamos a incluir en esta ocasión el espacio de nombres de la librería estándar. Y por supuesto la función main. Entonces, que lo primero que tenemos que tener en cuenta cuando vamos a administrar archivos con C++, lo primero es que C++, dentro de su librería estándar, tiene una librería en particular que nos sirve para manipular archivos alojados en disco. Esta librería se conoce como la librería fstream. El objetivo de esta librería es convertir los archivos que están alojados en disco en un flujo de datos binario. Flujo de datos binario que puede ser manipulado por C++. Esta librería fstream define una clase que sirve tanto para manipular archivos como flujos de datos de entrada, es decir, cuando nosotros queremos realizar una operación de lectura sobre un archivo, o bien también nos permite manipular los archivos como flujos de datos binarios de salida, es decir, cuando nosotros queremos escribir datos sobre un archivo. Para eso, esta clase fstream, incluida en la librería fstream, tiene clases derivadas. Existe la clase ifstream, que nos permite entonces crear flujos binarios de datos a partir de un archivo como datos de entrada, es decir, para crear una lectura de un archivo. O también existe la clase OS o OStream, que nos permite entonces que nosotros manipulemos esos flujos de datos del archivo en el sentido de salida, es decir, cuando nosotros queremos escribir en un archivo. Entonces lo primero que podemos probar es la lectura de nuestro archivo file.txt. Para eso te vamos a declarar un objeto de la librería de la clase ifstream, que ya dijimos que es una clase derivada de la clase fstream, que nos permite entonces manipular los archivos como flujos de datos de entrada. Entonces vamos a declarar un objeto, digámosle archivo en modo lectura, llamémoslo así, y entonces va a tener como parámetro en el constructor de esta clase la ruta al archivo. En este caso, como el archivo está en la misma ruta de nuestro proyecto, simplemente entonces vamos a dar el nombre del archivo. Aquí entonces ya tenemos un flujo de datos de entrada a partir de un archivo, del archivo file.txt, y el flujo de datos de entrada es este objeto archivo en modo lectura. Esta clase fstream define ciertos métodos para la manipulación de archivos, siendo entre ellos los más importantes el método isOpen, que es un método que nos permite verificar
si un archivo ha sido abierto correctamente. Y también un método close que nos sirve para cerrar un archivo una vez nosotros ya lo estuvimos manipulando y no lo vamos a manipular más. Esto con el fin de que nosotros entonces podamos liberar la memoria que se reservó para almacenar los datos o los flujos de datos asociados al archivo. Entonces, para leer un archivo, lo que nosotros tenemos que hacer es iterar dentro de los flujos de datos binarios que hay en el archivo en modo lectura, en este caso nuestro objeto que lo construimos a través del archivo que queremos leer. Entonces para eso simplemente vamos a tener una variable donde nosotros vamos a ir almacenando lo que vamos leyendo conforme vamos iterando en el flujo de datos de entrada del archivo. Lo primero que vamos a hacer es una práctica, o una buena práctica más bien, siempre en la manipulación de archivos. Entonces vamos a llamar al objeto y entonces vamos a verificar si el archivo se abrió de forma correcta. Eso lo vamos a hacer con el método isOpen que ya habíamos mencionado, que viene heredado de la clase fstream. Y luego entonces, una vez el archivo se abrió correctamente, nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a iterar dentro del archivo. Pues entonces primero verifiquemos en el caso en que no se haya abierto bien el archivo, entonces simplemente hagamos una impresión en pantalla. Pero en caso de que sí pudimos abrir bien el archivo, entonces simplemente vamos a iterar dentro de todos los datos que hay en ese archivo. Entonces para eso vamos a echar mano de una función que ya conocíamos, de la función getLine, que la habíamos utilizado simplemente para capturar datos por teclado, cuando ingresábamos datos en consola por teclado. En este caso vamos a utilizar una sobrecarga de esta función getLine que nos va a permitir que nosotros manipulemos un flujo de datos y lo podamos leer lo que tiene este flujo de datos. En este caso vamos a decir getLine vamos a decir qué flujo de datos es el que queremos manipular, en este caso es el archivo en modo lectura. Luego le vamos a decir que lo que vaya tomando ese archivo en modo lectura lo vaya guardando en nuestra variable renglón. Y esta función tiene un parámetro adicional que es el parámetro delimitador. Con este parámetro delimitador nosotros le podemos decir que nos vaya partiendo los datos que vamos leyendo a partir de cuando encuentre cierto límite o cierto carácter. Nosotros en este caso lo vamos a ignorar porque el valor por defecto de este delimitador es el carácter de salto de línea, es decir, cuando pasamos de un renglón a otro en el archivo. Entonces lo vamos a ignorar por el momento. Y vamos a tomar también en cuenta que esta función getLine devuelve un valor booleano mientras encuentre algo que leer dentro del flujo de datos. Por eso es que utilizamos entonces un ciclo while para que él esté verificando si getLine encuentra algo en el flujo de datos y lo almacena, entonces siga estando ahí. Una vez que ya no haya más datos, simplemente abandone el ciclo. Entonces lo único que vamos a hacer en esta ocasión es que vamos a imprimir lo que se va leyendo del archivo. Vamos a ponerlo en pantalla. Y una vez ya se haya acabado toda la lectura del archivo, simplemente entonces vamos a proceder a cerrarlo para liberar entonces esa memoria que se reservó para la lectura del archivo. Ahora lo que podemos hacer es proceder a compilar y a correr el programa para verificar si funciona bien. Entonces vamos a llamar al compilador. Y vamos a correr el programa.
Entonces ahí vemos que nos imprime las líneas que va leyendo del archivo. Estas líneas corresponden a exactamente lo mismo que teníamos como contenido del archivo. Bienvenido programador, informática 2 UDA, ingeniería. Entonces ya pudimos verificar cómo podemos utilizar un objeto ifstream para que entonces podamos leer archivos en C++. Ahora lo que vamos a probar es entonces el caso contrario. Ya no vamos a leer, sino que entonces vamos a escribir datos en el archivo. Entonces digamos que este era el caso de lectura de archivo. También entonces vamos a tener un caso de escritura. Manipulemos un poquito esto para que vamos a tener un retorno en este caso. No puedo leer bien, entonces que finalice el programa. Entonces, como ya habíamos mencionado, para la escritura vamos a necesitar un flujo de datos, pero en este caso de salida. Ese flujo de datos de salida lo podemos construir con un objeto de la clase offStream, flujo de datos de salida. Vamos a llamar a ese objeto archivo en modo escritura en esta ocasión. Y también tiene su constructor, que va a ser la ruta del archivo que queremos escribir. En el caso de que el archivo no exista, C++ lo va a crear. Y tiene un parámetro adicional, que es el tipo de escritura que nosotros queremos hacer, es decir, el sentido en el que hay la escritura. El parámetro por defecto lo que hace es reescribir los datos que haya en el archivo con lo que nosotros le queramos poner. En este caso nosotros queremos que simplemente los datos que le vamos a indicar nos los agregue a los datos existentes actualmente en el archivo. Es decir, vamos a hacer una concatenación de nuevos datos en los datos que teníamos anteriormente. Entonces para eso le vamos a dar este parámetro app del espacio de nombres de iOS. Y vamos a hacer lo mismo, vamos a verificar si el archivo se abrió correctamente. El archivo en modo escritura está bien abierto. Y entonces vamos a agregar un dato en el archivo. Aquí vamos a ver algo bastante interesante. Vamos a llamar el objeto y vamos a utilizar este operador, como hacen ustedes en el cout, para agregar un nuevo dato en el archivo. Entonces recuerden que nuestro carácter de separación era el carácter salto de línea. Entonces vamos a agregar un salto de línea y digamos un nuevo dato para el archivo. Y simplemente estamos con este operador, le estamos concatenando un nuevo dato a los datos que ya existen dentro del archivo. Supongamos que solo queremos escribir eso. Entonces escribimos y luego cerramos el archivo. Ya no queremos escribir más. Y la misma verificación acá. En este caso obviemos esta parte de momento. No queremos volverlo a leer por el momento y simplemente solo vamos a hacer la escritura. Entonces el archivo inicialmente tiene 3 líneas. Una vez
hayamos hecho la escritura, debería tener una nueva línea con este dato que tenemos acá. Entonces vamos otra vez a compilar y a correr. En este caso no le estamos diciendo que imprima nada, no nos imprimió nada, quiere decir que la apertura del archivo fue correcta. Si no hubiéramos, por el contrario, tenido esta salida por consola, y entonces vamos a verificar el archivo y exactamente tenemos los nuevos datos dentro del archivo. Entonces ya verificamos tanto la lectura de un archivo como la escritura. Para la lectura tenemos objetos del tipo ifstream, de la clase ifstream, y para la escritura tenemos objetos de la clase offstream con sus respectivos parámetros en sus constructores. Ahora les hagamos un ejercicio de aplicación de estos conceptos. Pues por el momento comentemos todo este main y construyamos un nuevo main en el que vamos a hacer nuestro ejemplo de aplicación. Entonces, nuestro ejemplo, la idea es leer un tipo de archivo. En este caso va a ser un archivo de valores separados por comas. Vamos a tener una lista de datos con cierto formato, y lo que queremos es, a partir de esos datos, construir un nuevo archivo con un formato distinto, en el que nosotros podamos hacer cierta modificación y tener como salida un archivo que, a pesar de que se basa en los datos del archivo de lectura, nos presenta estos datos de una forma distinta. Vamos a decir que vamos a leer un archivo CSV y vamos a escribir un nuevo archivo con otro formato. Lo primero que tenemos que hacer es obviamente crear nuestro archivo CSV. Vamos a crearlo, digamos, datos. Y pongamos ciertos datos. Vamos, por ejemplo, un número de ID, 1, por ejemplo, un nombre y digamos un curso. Entonces tenemos nuestros datos separados por comas. Tenemos un ID, en este caso un número que identifica al usuario o al dato. Tenemos un nombre de usuario y tenemos un cursor que pertenece al usuario. Entonces lo primero que vamos a hacer es simplemente leer ese archivo. Pero ¿cuál va a ser la diferencia en este caso? Lo que vamos a hacer es que, además de leer el archivo, vamos a mapear los datos, o vamos a organizar los datos en una estructura de datos distinta. Ya veremos cuál. Entonces lo primero, obviamente, va a ser crear nuestro objeto ifstream. Vamos a leer el archivo. En este caso, digamos, también vamos a archivo en modo lectura. Y le vamos a decir cuál es. En este caso es datos.csv.
Al igual que ahora, vamos a tener una variable, vamos a ir leyendo lo que encontramos en ese archivo, en cada una de las líneas de ese archivo. Y vamos a hacer lo mismo, vamos a preguntar si el archivo fue bien abierto. Entonces vamos a empezar a operar sobre él. Entonces, antes de seguir con la lectura, vamos a plantear cómo queremos entonces escribir los datos en el nuevo archivo. Entonces, como vimos, por el momento tenemos unos datos que son como esta forma: número, coma nombre, coma curso. Lo que queremos es formatear algo que sea similar a esto, digamos ID, por ejemplo, ID, entonces 2 puntos, el número, luego nombre, en este caso entonces el nombre, y curso, entonces el nombre del curso. Entonces nuestro archivo de entrada, tiene los datos en este formato, y nosotros queremos que nuestro archivo de salida sea un archivo donde los datos se presenten en este formato. Entonces, para eso nosotros vamos a tener que utilizar una estructura de datos que de cierta forma nos permita organizar estos datos que leemos de una forma que luego nosotros podamos manipular de manera más sencilla esta separación de datos de esta forma. Entonces, lo que vamos a hacer primero es empezar a leer el archivo. Vamos a iterar dentro de todas las líneas del archivo de entrada, tal cual como veníamos haciendo. Vamos a utilizar la función getLine, el archivo en modo lectura, y que vaya almacenando entonces en renglón. Pero aquí entonces ya vamos a hacer algo distinto. Lo que vamos a hacer es que cada una de estas líneas que lee vamos a separar individualmente cada uno de los datos que está separado por coma. En este caso vamos a utilizar otra vez a getLine. Vamos a iterar dentro de cada uno de los renglones que leemos. Vamos a buscar por un delimitador. En este caso el delimitador va a ser el carácter coma. Y vamos a almacenar en un lugar distinto cada uno de estos datos. Ya no lo vamos a guardar todos en un renglón como estamos haciendo en estos momentos, sino que vamos a ir iterando en ese renglón, y cada que encontremos un dato antes de un carácter coma, te lo vamos a ir almacenando de cierta parte. Entonces, para eso vamos a tener que hacer algo adicional. Vamos a tener que utilizar otra clase, que nos provee la librería estándar. En este caso vamos a utilizar la librería iStringStream. Esta librería iStringStream vamos a agregarla de una vez. La librería es sstream. Esta librería entonces sí va a tener los objetos del tipo iStringStream. Entonces vamos a tener objetos de este tipo: iStringStream. ¿Para qué nos va a servir esta clase en particular? Esta clase nos va a servir para que nosotros un string o una línea de caracteres que leemos de un archivo la podamos a su vez convertir en un flujo de datos binario, para que entonces con la función getLine la podamos iterar dentro de todos sus datos y con un delimitador. Entonces lo que vamos a hacer es eso. Vamos a crear
un archivo, perdón, un objeto isString, y en este caso le damos un nombre, digámosle por ejemplo línea, o digámosle datos línea, y le vamos a decir entonces que lea a renglón, es decir, que convierta a renglón, ya de un string, de una variable de tipo string, lo convierta a un objeto isString, es decir, que ya deje de ser una cadena de caracteres normal para convertirse en un flujo de datos de entrada. Eso es muy parecido a lo que hace la función sein. Cuando ustedes leen datos que se capturan por consola, eso es lo que hace. El sein convierte lo que está llegando por consola en esto, en un objeto isString, para que nosotros luego lo podamos convertir en un string y lo podamos ver por pantalla. Luego también entonces vamos a crear una variable donde nosotros podamos ir almacenando temporalmente cada uno de estos componentes que vamos leyendo del renglón. Y entonces vamos a hacer lo mismo. Vamos a leer otra vez con getLine, pero en este caso lo que vamos a hacer es que no vamos a leer del archivo en modo lectura, sino ya de datos de la línea. Es decir, vamos a leer de este flujo de datos que acabamos de crear y lo vamos a almacenar en dato. Pero adicionalmente vamos a utilizar el delimitador. En este caso, utilizar el delimitador coma. Aquí está mal hecho. Coma sencilla, comilla sencilla, porque solo estamos utilizando un carácter. Entonces básicamente lo que estamos haciendo aquí, que estamos iterando sobre todo el archivo, estamos capturando todas las líneas del archivo en esta variable de renglón, cada una por separado, y luego cada una de estas líneas las estamos convirtiendo en un flujo de datos de entrada a partir de un string. Y vamos también entonces con la función getLine a recorrer ese string y separando los datos donde encontremos una coma. Y ahora ya lo que vamos a decir es cómo vamos a ir almacenando esos datos. Entonces simplemente vamos a crear un vector en el que podamos ir almacenando los datos que encontramos. Para eso entonces vamos a utilizar a vector, vamos a incluir a este contenedor de la librería estándar. En este caso lo que vamos a hacer es que vamos a ir declarando un vector cada que leemos una línea de estas, y en ese vector vamos a ir guardando cada uno de estos datos una vez los encontramos. Es decir, este vector va a ser un vector de strings, que lo que vamos a almacenar son strings. Llamémoslo datos separados, por ejemplo. En cada una de las componentes de este vector lo que vamos a ir almacenando es estos datos separados. Primero el 1, luego el nombre y luego el curso. Entonces lo que vamos a hacer es que a datos separados le vamos a ir llevando lo que encontremos luego de una coma.
que en este caso eso se está almacenando en dato. Entonces de momento ya tenemos los datos separados, pero solo para una línea individual. Es decir, cada que leemos una línea, separamos los datos y los guardamos en este vector que se declara. Pero lo que tenemos que utilizar es una estructura de datos que nos permita hacer este mapeo que vemos aquí. Es decir, que nos permita distinguir cuando lo que estamos guardando es un ID, cuando lo que estamos guardando es un nombre y cuando lo que estamos guardando corresponde a un curso. Entonces, para hacer un mapeo, la misma palabra lo dice, lo más adecuado que nosotros podemos utilizar es un mapa. Entonces vamos a utilizar un mapa, tenemos que incluir la librería estándar, el contenedor, en este caso es el contenedor mapa, para que entonces podamos hacer nuestro mapeo. Entonces vamos a declarar un mapa, en este caso nuestro mapa va a ser un mapa de string y de string, porque lo que queremos mapear es un string, que en este caso sería id, a un valor que es de tipo string, también que es el número, o un valor de tipo string nombre, perdón, una llave de tipo string nombre a un valor que también es un string, una llave string curso a un valor curso que también está en string. En este caso, es decir que nuestro mapa es de string a string y llamémoslo, por ejemplo, dato mapeado, que en este caso es un dato individual pero ya en el formato en el que nosotros lo queremos, ya cada dato separado por una clave y un valor. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Luego de que ya separamos los datos por coma, entonces los vamos a mapear. Entonces, ¿qué vamos a hacer? A dato mapeado, en la posición ID, le vamos a llevar datos separados en la posición 0. En la posición 0 va a estar almacenado lo primero que encuentra antes de la primera coma. En este caso va a ser el ID, que en este caso es el número. Luego en dato mapeado, en la posición nombre, vamos a llevar lo que encuentra después de la primera coma y antes de la segunda coma. En este caso, nombre, la posición 1. Y la última posición va a corresponder al curso, es decir, lo que encuentra después de la segunda coma. Que entonces ya tenemos nuestros datos mapeados, pero esto corresponde a lo de una sola línea, es decir, almacena individualmente cada una de estas líneas, pero nosotros necesitamos mapear todo el archivo completo, es decir, pasar de ese formato de separado por comas a este formato que dijimos, pero todos los datos, no simplemente uno solo. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a crear una variable por fuera del scope, es decir, una variable que abarque todo este contexto, que también sea un mapa. Pero en este caso, como estamos guardando cada uno de estos mapas por cada una de las líneas, entonces va a tener que ser un vector en el que nosotros podamos guardar todos esos mapas. Entonces va a ser un vector de un mapa, un vector de mapas de string string. Y aquí digámosle a este datos mapeados, digámosle todos.
datos mapeados todos. Entonces, en este vector, cada una de sus componentes va a ser un dato mapeado, es decir, un mapa que contiene todos los valores de cada una de estas líneas. Es simplemente después de que nosotros mapeamos un dato, lo vamos a agregar a datos mapeados todos. Entonces aquí ya le vamos agregando a este vector de mapas cada uno de estos mapas que nosotros estamos construyendo. Una vez ya hicimos eso, simplemente entonces podemos cerrar el archivo to close en este caso. Y lo mismo, podemos utilizar entonces esta pequeña verificación que utilizamos en los otros ejemplos. Entonces si no se puede abrir el archivo, entonces pasamos acá. Lo que podemos hacer en estos momentos es verificar que efectivamente este mapeo sí se esté realizando. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Simplemente vamos a imprimir todos esos datos. Es decir, vamos a iterar en todo este mapa y vamos a iterar al interior de cada uno de sus componentes, es decir, cada uno de estos mapas, y vamos a imprimir si sí quedó almacenado algo en esos mapas. Por eso es que era necesario que esta variable datos mapeados estuviera por fuera del scope de la lectura del archivo, para que una vez se haya construido ese gran vector de mapas, también lo podamos verificar por fuera de este scope. En este caso, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a iterar con ayuda de iteradores, de los iteradores del contenedor. Entonces vamos a declarar un iterador mapeados todos desde el principio, .begin hasta al fin del iterador, es decir, al final del contenedor. Entonces va a ser en este caso el iterador end, y vamos a aumentar de a 1 la cuenta. Entonces simplemente lo que va a hacer es que va a recorrer cada una de las componentes de este vector. Vamos a iterar en cada uno de estos mapas, vamos a visitar cada uno de estos mapas, que en este caso, si lo hicimos bien, deberían ser 1, 2, 3 y 4 mapas que corresponden a los datos que hay en el archivo separado por comas, en cada una de las líneas de ese archivo. Y luego lo que vamos a hacer es que vamos a iterar por cada una de las componentes del mapa, es decir, vamos a ir a buscar el ID, el nombre y el curso de cada mapa individualmente. Entonces también para eso vamos a utilizar un iterador. En este caso el iterador ya no va a ser un iterador de un vector, sino un iterador de un mapa. Digamos, iterador de mapa. Y le vamos a decir que el iterador, donde viene el iterador del vector, es decir, donde viene este iterador, vamos a empezar allí, al principio, es decir, aquí hay un mapa, vamos a ir al principio del mapa, mientras que sea distinto del final del mapa, en este caso, el final, el iterador end, y vamos también a aumentarlo de a 1 para editar individualmente cada uno de esos mapas.
Y aquí lo que vamos a decir es que simplemente vamos a imprimir la clave y el valor que hay en ese mapa. Entonces vamos a decir que nos imprima en primer lugar la clave, que sería entonces en el iterador buscaríamos la componente first del mapa, que en este caso es la clave. Vamos a también imprimir dos puntos para que vamos viendo el formato en el que va a quedar guardado. Y también antes de ese iterador vamos a sacar la componente second, que en este caso es el valor en cada una de esas claves del mapa. Y entonces separamos por un salto de línea para que no nos imprima todo pegado. Aquí eliminemos estos espacios. Y dice que hay un error de sintaxis en alguna parte. Sí, no es sí, sino it. Ahora sí. A ver si las cosas funcionaron bien, deberíamos leer estos datos de este archivo y verlos imprimidos en consola de la forma que dijimos que lo íbamos a hacer. Vamos a limpiar un poco acá la consola y vamos a compilar de nuevo. Tenemos el compilador. Y vamos a correr de nuevo. Y exactamente tenemos los datos como los queremos. Entonces curso, informática 2, ID 1, nombre Camilo, verificamos, ID 1, Camilo, informática 2, ID 2, Jaime, informática 2, sí, ID 3, Fernando, cálculo 1, ID 4, Natalia, física 2. Entonces ya pasamos de este formato a este formato y vamos de cierta manera un poco más organizado. Va a depender también pues como de la finalidad que tenga la aplicación que nosotros estemos creando. En este caso, nuestro ejemplo sencillo es pasar de un formato a otro, un poco más organizado. Pero entonces, la idea no es solo que nosotros lo imprimamos en pantalla, sino de hecho almacenarlo en otro archivo. Entonces lo que vamos a hacer es que en vez de hacer este out, vamos a pasar todos estos datos tal cual como lo estamos haciendo aquí, pero a un archivo. Lo vamos a escribir en un archivo de salida. Entonces, para eso vamos a hacer lo que veníamos haciendo cuando íbamos a escribir un archivo. Entonces vamos a crear un objeto offstream para un flujo de datos binario de salida, digámosle datos formateados. Y le vamos a dar un nombre de archivo. En este caso no tenemos un archivo, pero si el archivo no existe, Cman lo va a crear. Pongámosle nuevo formato .txt, como habíamos dicho ahorita. Entonces vamos a utilizar iOS app para que simplemente se agregue un dato al final del último dato que fue agregado. Vamos a hacer lo mismo si el archivo fue abierto correctamente. Si datos formateados está bien, fue bien abierto, entonces vamos a hacer algo. Y si no, entonces significa que el archivo falló, pero nos salimos. Entonces vamos a reutilizar esta parte. Eliminemos estos espacios. Vamos a reutilizar esta parte.
un tab aquí, que nos quede bien organizado. Y entonces, en vez de llevar a cout, vamos a llevar a nuestro flujo de datos de salida. En este caso va a ser el nuevo archivo. Entonces vamos a llevar a datos formateados y a datos formateados. En vez de llevar al cout, a la salida por consola. Entonces nuestro nuevo archivo se va a llamar nuevo formato. Una vez corramos, si todo corrió bien, debería aparecer aquí en esta lista de archivos ese archivo nuevo formato con los datos que tenemos en este archivo, pero en el nuevo formato que acabamos de ver en la impresión, que sería este que tenemos acá. Entonces vamos a compilar y vamos a correr. En este caso no vamos a ver nada impreso en pantalla, a menos de que haya un error. Y entonces ya vimos ahí que se creó el nuevo archivo. Si lo abrimos, entonces está como habíamos planificado. Están los datos, pero en un nuevo formato. Ya con este ejemplo, les damos por concluida la lección. Espero que haya sido de bastante utilidad para ustedes y nos vemos en una próxima lección del curso de Informática 2. Muchas gracias.